Piñera 1 fue donde yo empecé a hacer cómics de política, muy motivado también con el movimiento estudiantil y el programa Tolerancia Cero, que fue como lo que me dio a conocer, o sea, no el programa, digamos, los dibujos que yo hacía en el programa. Entonces ahí yo pulí mi trabajo ya muy enfocado en el humor gráfico político y Piñera se hizo muy frecuente en mis dibujos a raíz de la personalidad que tenía, que era muy... Te daba mucho material, siempre... Me daba más material del que yo alcanzaba a dibujar y siempre fue así. Después vino Bachelet, después volvió Piñera y claro, la gente recuerda mucho las historietas sobre los presidentes porque son los personajes más destacados en una sátira política, por supuesto. Y eso, yo nunca supe si a él le gustaban mis dibujos, probablemente los conocía o los conoció, pero bueno, nunca lo voy a saber. No, tampoco espero que le hayan gustado, digamos, no era una cosa... Bueno, si tenía buen humor, quizás... Una épico que leía Las Piñericosas o leía El Clínico. En general hay muchos personajes conocidos que tienen un ego muy particular de que les gusta ser tomados en cuenta para este tipo de cosas y otros que no, que para nada, digamos. Claro, en el caso de Sebastián Piñera en algún momento se dieron cuenta, su equipo de comunicaciones, que todos estos lapsus les servían. De hecho, en The Clinic terminaron haciendo el libro Piñericosa y era, de alguna forma servía para... La lectura era que servía para humanizar el personaje. Como que esta idea de que Piñera cometiera errores. Sí, los errores sí, pero por ejemplo, yo intentaba no ocupar tanto esa cosa, esa crítica muy por encima, que en realidad no es una crítica, sino que cuando se habla de humanizar el personaje, quizás es de hacerlo más amable. Como que yo creo que a veces se toma como el error de pensar que uno humaniza, pero en realidad estamos hablando de seres humanos. O acercarlo. Pero me pasa que, por ejemplo, Piñera 2 tuvo el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la revuelta popular y ahora existe ese absurdo que tratan de dar vuelta el discurso como que la gente que sale a protestar eran los violentos y se habla del perro matapacos como un símbolo de todos los pacos que murieron en el estallido, que fueron 0. Versus los más de 30 personas que fallecieron producto de la represión. Y la gente que perdió la vista. Y la gente que perdió la vista, y la gente que denunció abuso sexual en comisaría, etcétera. Está el caso Mario Acuña, está el caso Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, y muchos más. Está, no me acuerdo el nombre ahora, pero más de 30 asesinados, más del caso de la discoteca quemada, etcétera. Entonces ahí no era como el humor gráfico, no tenía una función de hacer cosas divertidas con lo que pasaba con el presidente, sino que había que haber una crítica dura sobre lo que estaba pasando. Y también yo intenté hacer eso, no hacer, y los dibujos más fuertes que tuve que hacer tenían que ver con lo que ocurría en el estallido, por ejemplo. Claro. ¿Cómo fue esa etapa? Me parece interesante que hayamos llegado al estallido. Desde tu perspectiva como artista, que fue un momento donde estaban pasando muchas cosas muy rápido. Entonces, ¿te costaba más? ¿Te costaba menos? Yo traté de dibujar lo más posible, pero también quería participar de las protestas, entonces a veces salía a protestar y después se me ocurría una viñeta sobre algo que había pasado y pensaba, ¿qué es más útil en este momento? ¿Que esté marchando o que vuelva a dibujar? Y a veces me devolvía y a veces no. Traté de registrar lo que más podía en cuanto a un acontecimiento histórico a través de mis dibujos. Esa es mi forma de registrar, digamos. Yo sé que hay muchos relatos, hay muchos registros fotográficos, pero yo trataba de hacerlo en mis dibujos y participar también no solamente de sentado dibujando, sino que a mí me interesaba mucho lo que estaba pasando. Era una época muy relevante de una revolución a nivel nacional y que era importante apoyarla, porque era relevante todos los temas que se estaban tocando, el tema de las AFP, el tema del sueldo mínimo, el tema de ¿cómo se llama? La Constitución, el tema de que se pedía en ese momento de se veía la disolución de los pagos y después la reformulación y ahora la felicitación y ha ido es una de tus viñetas. Y también los presos de la revuelta. Pasaron muchas cosas y yo trataba de ir ¿cómo se dice? Registrándolas a mi modo. Eso. Pero bueno, fue una época álgida. Y pasa también... Después de eso pasamos directo a pandemia, ¿no?
Claro, la pandemia, también dibujé mucho sobre la pandemia. Ahí habían otros personajes, estaba Mañalich, después vino el ministro París, estaba Paula Daza, También. Arturo Zúñiga, Claro. bueno, Iban a hacer un Piñera, hospital que era hacer hospital, que nunca y hicieron. Sí, estuvo todo el tema de las cuarentenas. Claro. Bueno, pasaron muchas cosas. A Piñera lo salvó un poco la pandemia porque ahí el estallido se apagó, digamos, las protestas, y la gente Claro. se dio cuenta que había algo que en ese momento había que guardarse, no sé, y lo salvó eso. Después el tema de la constitución, las votaciones, etc. Como que todos esos hechos eran motivantes para mí como persona primero y después como dibujante. Entonces, para mí era una inspiración y una motivación para... Claro. para Y de alguna seguir. forma volvemos a esta idea, ¿no? Que fuiste cronista a través de estas viñetas de humor político, ¿no? De lo que estaba pasando. Uno va a poder revisar la historia en clave humor político a través de los libros que se vengan. Sí, puede ser. Yo nunca lo veo así, pero hay gente que lo ve así. Entonces, me imagino que sí. Que puede ser. Claro, yo siento que tengo que hacer mi pega nomás y... por ejemplo, me acuerdo que yo tenía una invitación para la Feria del Libro de Guadalajara en esa época, y yo no sabía qué hacer en ese momento porque yo ya estaba comprometido cuando pasó octubre, y yo no sabía si ir o no, porque aquí estaba todo pasando y decía, ¿cómo voy a estar 5 días en otro país cuando aquí está todo? Entonces al final decidí ir, pero con mis útiles de dibujo. Yo soy bastante tosco y bastante torpe en ese momento porque no se me ocurrió ocupar el celular para sacarle fotos al dibujo, sino que me llevé el escáner, hice como me armé allá en un hostal chiquitito donde estaba, como en mi taller, y dije, bueno, voy a ir, pero voy a seguir dibujando como si estuviera en Chile. Entonces ahí pasaron... En el día a día, tratando de hacer lo que hablábamos al principio, esa Sí. selección del tema que va a marcar. Claro, y ahí tenía un desfase de, no me acuerdo si de 2 o 3 horas entonces pasaban cosas en Chile y tenía como una ventaja de que tenía más tiempo para hacerlas antes de que tuviera que irme a la feria que estaba participando en ese lugar. Y además las entrevistas que hacían en ese momento todas tenían que ver con lo que estaba pasando en Chile. Estaba el tema, era muy de moda las tesis, por ejemplo, allá pasó lo de Mon Laferte, que hizo la denuncia de Pecho descubierto. Estuvo la ley antibarricada, que después salieron todos a pedir disculpas, Jackson, Boric, no me acuerdo quién más estuvo, Winter, creo. Entonces yo dibujé sobre esas cosas y traté de denunciar donde pude en cada micrófono que nos ponían adelante, estando en México unos días, y después volví a seguir acá. Guillermo, se nos está acabando el tiempo. Última pregunta. Bueno, el libro se llama Merluzos, obviamente está inspirado en el apodo que le puso la derecha a Gabriel Boric. Me gustaría conocer tu opinión sobre el actual presidente, sobre cómo está funcionando la DAS a través de las viñetas, pero me gustaría conocerla a través de tus palabras.